Qué alegría más grande poder acercarnos a nuestro Dios, poder entender, vivir la realidad de que Él es todo para nosotros, de que Él realmente nos llena, nos da sentido, aun cuando nosotros no estamos tan ubicados, aun cuando nosotros no estemos viviendo a la manera que debemos hacerlo y en la fidelidad que hemos sido llamados a caminar. Él permanece fiel, Él permanece disponible, Él sigue siendo Dios. Y Él es la roca eterna. Eso significa que va por encima, por fuera, más allá de los tiempos. En Él estamos seguros y es un gozo gigantesco el que podamos contar con el Señor. Un día como este, y me atrevo a decir un año como este. Amanecemos en algún sentido estrenando calendario humano. Y creo que es importante entender que Dios no está sujeto al cronos, Dios no está sujeto a la agenda del hombre, no está sujeto al calendario humano, pero sí ha decidido comunicarse en ese calendario, comunicarse en nuestro cronos. El tiempo de Dios, que entendemos como el kairos, es distinto al cronos, al tiempo del ser humano, el cronómetro que comenzó a correr cuando Dios dijo: hágase los cielos, hágase la tierra, en el principio, cuando creó el cronos. Pero el kairos de Dios, los tiempos de Dios, busca el lugar en nuestros tiempos para comunicar, para hablar, para establecer. Dios, así como vino a la historia de la humanidad, Dios viene a la historia de nuestra vida en el momento oportuno. El Señor dejó en el pueblo de Israel calendario, fiestas, fechas, entendiendo que el ser humano vivía con esa noción del tiempo. La gran mayoría de eso que se estableció no aplica para nosotros el día de hoy. De hecho, Pablo escribe a los colosenses: no se trata de las lunas o de los tiempos, de los festivos, o no tiene que ver con eso. También Pablo escribe a los romanos: hay unos que tienen cuidado de los días, otro que no tiene cuidado de los días, pero al final todo lo hacemos para el Señor, porque hay un mensaje más importante que había para nosotros. Lo que se estableció en la ley es una figura que anticipaba lo que iba a establecerse en nuestra época. Lo que se estableció en la ley como Señor diciendo: quiero que el calendario sea de esta manera, que establezcan estos días, estas fiestas y estas ceremonias, estaba avisando que Dios es el dueño de la vida, Dios es el dueño de los tiempos. Y para nosotros en esta dispensación debe significar que Dios es el dueño de nuestra agenda, de nuestro tiempo, de nuestros días. No de un día, no de un mes, no de una fecha, sino de nuestra vida entera. Y en ese sentido creo que hace mucho provecho el proyectarnos y el entender: Señor, tú nos has traído hasta aquí y este año es el año que tú has concedido. No sabemos si llegaremos al final, no sabemos si estaremos vivos o no sabemos si esto seguirá así. Pero mientras haya vida, mientras siga saliendo el sol, permítenos vivir en la vida que tú has pensado para nosotros. Permítenos vivir como tú quieres que vivamos. Este es un pensamiento que yo te animo a tener en tu corazón. No a ver cómo me va en el 2022. Para algunos este cambio de fecha es como una fecha o un momento para hacer planes, sacar el listado, y algunos dicen: bueno, yo quisiera este año, no sé, pintar la casa, o yo quisiera terminar este tema académico, o me gustaría que este año fuera el año en el que finalmente le pongo la pila al reloj. No sé si ustedes tienen un reloj de esos que está sin pila hace cuántos años, y cada que llega el año nuevo como que dicen: este será. Algunos dirán: este es el año en el que voy a hacer ejercicio, y de pronto ayer comenzaron con las abdominales, porque era el 1 de enero, hoy ya fue más difícil. Y pues la verdad es que no creo que esté mal el tener algunos planes o algunas metas, proyectarse a algo, pero lo que definitivamente está mal es hacer eso sin la conciencia del Dios que tenemos, de su voluntad y de lo que Él realmente quiere para nosotros. Porque no se trata de lo que tú y yo queramos,
Entender eso no es fácil, decirlo es sencillo, pero entenderlo cuesta tiempo y vida y madurez en la vida cristiana. No se trata de lo que queramos, esperemos o planeemos, se trata de lo que el Señor quiere. Ya vamos en el 2022, no sabemos hasta cuánto se seguirá contando. El apóstol Juan dice: el mundo pasa y sus deseos. Habrá un momento en el que esto que conocemos dejará de ser. Habrá un momento donde dejaremos de contar estos años, donde lo que se desea en la actualidad dejará de existir, de tener sentido. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y aquí hay una decisión que se nos expone. ¿Dónde quieres estar? ¿En el mundo y en donde están sus deseos, o en la voluntad de Dios? Y pareciera que es claro, y de hecho lo es, que no hay una comunión entre el mundo, los deseos del mundo y la voluntad de Dios. De hecho, se oponen. Y ahí se plantea para nosotros dónde quieres estar. Y yo quiero que comencemos esta meditación de esta mañana con esta reflexión. Ya que llegamos aquí, ya que estamos aquí, preguntémonos, respondamos una vez más o en serio el día de hoy: ¿dónde quiero estar? ¿En el mundo? ¿En las cosas que el mundo anhela, desea, valora, estima y busca? ¿O en la voluntad de Dios? Y el cambio es absolutamente radical entre uno y el otro, y el destino también, porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Podría hacerte la pregunta más fácil de responder: ¿qué quieres que pase contigo? ¿Que se acabe y no más? ¿O quieres permanecer para siempre? ¿Quieres que la cosa llegue hasta ahí y comiences a ver que se marchitan y que cada vez eres, no sé, menos ágil o menos lúcido o menos famoso o menos no sé qué? ¿O quieres entender que has sido destinado para la eternidad y vivir un hombre nuevo que se renueva cada día más, que se fortalece cada día más, que está ubicado cada día más y que está destinado para permanecer para siempre? Quiero plantearte que el 2022 sea un año para permanecer. Es el mensaje que traigo en mi corazón esta mañana para nosotros. Quiero plantearte que el 2022 sea un año para permanecer. ¿Puedes decir eso ahí en tu casa o ahí en tu puesto? Permanecer. Puedes considerar lo que significa permanecer. Y quiero preguntarte si te suena. ¿Te suena que este año sea un año para permanecer? De pronto mi pregunta está incompleta. Tú dirías: pero Juan, un segundo, ¿permanecer en qué? Bueno, por ahí está el asunto. Vamos a ver permanecer en qué, según la preciosa palabra de Dios. Y para hablar de permanencia o para hablar de permanecer, tengo que ir al apóstol Juan, que sin duda es el autor que más habla de este tema en la Escritura, el que más usa el término y el que más nos habla y nos enseña de este principio, de este concepto, de esta invitación, me permito decir, de este estado de vida que significa permanecer. Quiero hablar de 5 cosas para permanecer este año y quiero animarte a que las abraces, que las tomes y que las camines y las vivas. Si hay alguien conmigo, dígale: Señor, yo quiero hacer tu voluntad. No quiero lo que el mundo ofrece ni lo que el mundo desea. Quiero hacer tu voluntad. Quiero entender la vida de manera correcta y quiero proyectarme en este año de manera correcta, Señor, no en mis planes, sino en los tuyos. Y lo que diga tu palabra, eso quiero tomar y en eso quiero permanecer. Quiero que me acompañen primero a un pasaje en la Epístola Universal de Juan, primera epístola, capítulo 2, verso 18 en adelante. Vamos a ver este pasaje, vamos a pasear en él un rato y de ahí vamos a extraer algunas de estas invitaciones que hay en la Escritura para que nosotros permanezcamos.
hijitos, escribe el apóstol amado, el apóstol Juan, ya es el último tiempo. 2022. Estamos cerca, muy cerca. Hay cosas que se están cocinando en Israel, alrededor de Israel, en el Medio Oriente, en el globo en general. Los tiempos se vienen cumpliendo de manera maravillosa. Y según la Escritura, los entendidos hemos de resplandecer cuando se vean estas señales. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Así que hay una figura de una persona en particular que se le llama el anticristo, pero también hay varias personas, varias figuras que tienen esa misma identidad: anticristo, opuesto al Mesías, opuesto al elegido de Dios. Por esto conocemos que es el último tiempo. El hecho de que estemos viendo personas que se proclaman Dios, que niegan la deidad de Jesús, que niegan que Jesús es el ungido de Dios, nos confirma por otra señal adicional que estamos en el último tiempo. Dice, salieron de nosotros. Es interesante que hable de aquellos que se oponen a Cristo como unos que estuvieron en el combo. Y dicen, salieron de nosotros. Es decir, hubo una apostasía en algún sentido. Estaban con, ahora no están. Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Es interesante. En el pueblo de Dios hay gente colada que está temporalmente con quién sabe qué agenda y qué intereses, pero no son de los nuestros. Es interesante tener esto presente. Y dice, si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Ok, los que permanecen o los que permanecemos somos los verdaderos. Los que están colados en algún momento dejan de estar, dejan de permanecer. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Aquí hay entendimiento. Hay gente que estuvo, pero hoy no está y no permanece en la doctrina. Está en otro cuento. Y esa evidencia que de pronto tenemos, yo digo esto y de pronto tú puedes estar pensando en un nombre o en otro nombre. Eso es evidencia para nosotros de que no todos somos o son verdaderos. De hecho, algunos de estos terminaron siendo anticristos. Primer área en la que te animo a permanecer. Permanece en la iglesia. Permanece con nosotros. Permanece con el combo de Dios, con el ejército de Dios, en la casa de Dios. Permanece con los verdaderos, con los que son de Dios. Yo te felicito por estar aquí, te felicito por estar en estas. No sé por qué estás, pero el hecho que estés abre una puerta a que seas bendecido. No es suficiente con estar, pero estar abre una puerta para ser bendecido. Si estás adicional con la actitud, la disposición, el corazón adecuado frente al Señor, estar en el lugar adecuado te permite recibir bendición de lo que Dios tiene para nosotros. Te felicito por haber permanecido en la iglesia en el 2021. Si esto te cae a ti, si te sientes aludido, yo te felicito. A pesar de la lluvia, del viento, del frío, del calor, de la marea, de la virtualidad, de la enfermedad, a pesar del entorno, a pesar del COVID, a pesar de cualquier cosa que pudiera parecer una razón para abandonar, permaneciste. Te felicito y te aviso que si así sigues, vas a ver
fruto. Vas a ver resultado. Vas a ver respuesta. Porque es lo que el Señor ha prometido. No, pero es que se fue este o se fue aquel. Bueno, oremos por ellos, que el Señor tenga misericordia, pero tengamos presente que no todos son de los nuestros. Y a todos hay que amar, a todos hay que bendecir, a todos hay que servir. Pero yo le pido a Dios que nos dé la gracia de ubicar, de confirmar, de identificar los que verdaderamente son de los nuestros y con ellos hacer equipo para el Señor. Con ellos trabajar, servir, avanzar, delegar, establecer y juntos como iglesia glorificar a Cristo y que el Padre y Cristo sean glorificados. Para permanecer primero hay que estar, ¿no? Yo no puedo decirles, ay, familia, iglesia, quiero permanecer y quedarme aquí en la panadería. Si no estoy en la panadería, no puedo decirles que quiero quedarme y permanecer y seguir aquí en la panadería. No tendría lógica ni lo que estoy diciendo. Y por eso de pronto aquí hay un llamado. Antes que permanecer es móntate en el bus. Móntate, métete, ven, ubícate y toma tu lugar en el pueblo del Señor. Y a ti que estás, 2022 es un año para permanecer. Yo encuentro en la Escritura varias figuras o definiciones de lo que es la iglesia. Quiero mencionar 4 que hemos recordado en el año 2021, con las que te quiero animar a permanecer. Pero primero a preguntarte, ¿estoy montado en ese bus? ¿Soy parte de verdad para permanecer? ¿O primero tengo que parar el bus, montarme y proponerme permanecer? Puedes anotar, puedes ahí recordar, puedes decir conmigo: la iglesia es una familia, un templo, un rebaño y un cuerpo. La iglesia es una familia, un templo, un rebaño, un cuerpo. Última vez, dilo conmigo: la iglesia es una, un y un. Muy bien, ser parte de la iglesia de manera integral al menos requiere que seas parte de este combo con esta identidad, con estas 4 explicaciones de cómo es y qué es la iglesia. Número 1, la iglesia es la familia de Dios. Escribe Pablo: así que ustedes ya no son extranjeros, no son extraños, sino son co-ciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. ¿Qué distingue o qué identifica a una familia? Vínculos, relaciones. Así que tú eres parte de la familia, tienes que crecer en relaciones. Yo soy parte de la familia por derecho de sangre. Nací en una familia y eso me hace parte de la familia, pero estoy involucrado, estoy viviendo la vida de familia si tengo relaciones, si cuido, administro, crezco en relaciones. La Biblia nos enseña a congregarnos. Congregarnos tiene que ver con reunirnos en asamblea con un solo o un mismo fin. Congregarse no es asistir, no es ir a un lugar o no es sintonizar un canal. Tiene que ver con ser parte del combo del pueblo de Dios. ¿Tienes hermanos en la fe con los que tienes amistad de reino? ¿Con los que oras, buscas al Señor, ves testimonio, das testimonio, honras a Dios, bendicen a otros? Permanece en eso. Si tu combo no es de aquellos que con corazón limpio invocan al Señor, móntate en el bus. Abre tu corazón. Sé hermano. Busca el bien de otros. Mira cómo bendices a otros e interactúas con ellos, grandes, pequeños. No es un asunto de afinidad por empatía, no es un asunto de amistad, es un asunto de hermandad. Si somos hijos del mismo papá que nos adoptó, somos hermanos. Y el que ama al papá ama a sus hijos.
Y en eso hemos sido llamados a permanecer. Este es un año para que tengas más relaciones, mejores relaciones, para que sigas buscando el acompañarte de personas justas, íntegras, que con el corazón limpio buscan al Señor. ¿Cuáles son tus más cercanos en tu vida? ¿Cuál es tu combo? ¿Con quiénes pasas más tiempo? ¿Con quiénes tienes más vínculo sentimental o en tu corazón? Espero que sea siervos temerosos del Señor, porque eso es el entorno y esa es la familia a la que has sido incorporado. Somos parte activa de la iglesia si tenemos relaciones. Di conmigo, relacionarnos. Ser parte de la familia implica relacionarnos. Templo. Para cada una de estas figuras tengo un verbo. El de familia era relacionar o relacionarnos. El templo es invocar. Di conmigo, invocar. El templo tiene que ver con alinearnos para ofrecer al Señor sacrificios espirituales agradables por medio de Jesucristo, como enseña el apóstol Pedro. Estar en un mismo sentir, en una misma dinámica, viniendo juntos, reuniéndonos juntos, perseverando juntos, honrando al Señor. No, a mí me gusta llegar a las 11:30 que comienza la enseñanza. Pues de pronto no eres parte del templo entonces. Eres audiencia, genial. Esperamos que te aproveche lo que escuchas. Bienvenido. No hay rollo con nosotros con que no seas parte del templo. El que se lo pierde eres tú. Y por eso la invitación es a que unas tu corazón a la ofrenda de alabanza que traemos al Señor en este año. No es que a mí no me gusta esa canción. No, es que no se trata de gusto. No se trata de canciones. Se trata de un corazón que se une a otros para honrar al Señor. Y si estamos construyendo un templo, tenemos que ponernos de acuerdo. ¿Cómo se pone un pueblo de acuerdo con alguien que levanta la voz y dice, hey, vamos por allá? Por eso Dios entregó el don de presidir a algunos en la iglesia. ¿Para qué? Para que en el momento adecuado estas personas se pongan de pie, abran su boca y digan, hey familia, hagamos esto. Y el resto de la iglesia, viendo el respaldo de Dios y entendiendo el llamado que tenemos a la unidad, a la unanimidad, digan, ok, hagámosle. Lo que sucede una mañana como esta tiene que ver con eso. Yo tengo una responsabilidad de presidir el templo para honrar al Señor. Y más me vale que yo esté ubicado con el Señor. Más me vale que mi corazón esté ubicado. Más me vale que yo esté en sintonía con el cielo. Y que si algo propongo, pues venga de allá. Y no de mis propios gustos. Y más te vale a ti, de corazón limpio, ubicarte y honrar al Señor. Disposición, sujeción, corazón se necesita para ser parte de la iglesia del Señor. Si has sido parte, a permanecer este año. Vamos a seguir. No todos son de los nuestros. Hay unos que no se han ido porque no han tenido oportunidad. Pero los que somos verdaderos, invoquemos al Señor en un solo corazón, en un mismo sentir, en unidad, como a Él le agrada. Y que sea rico para Él el templo que establezcamos en su nombre y Él sea honrado de nosotros. Familia, templo, rebaño. El rebaño nos lleva a entender la necesidad de ser cuidados. Un rebaño es un rebaño de ovejitas y las ovejas son animales que requieren de ayuda, de cuidado, de dirección por su debilidad, su fragilidad y en algún sentido por su torpeza. Ser parte del rebaño tiene que ver con que yo me entiendo necesitado, entiendo la necesidad que tengo de que otros me bendigan. Como Pablo escribe, ninguno puede decir a otro no te necesito. Ningún miembro puede decir yo no te necesito a ti. Mira a ver qué haces tú, pero yo no te necesito. No, ser parte del rebaño es ser una ovejita entendida de que necesita ser cuidada. Y el verbo que traigo aquí es déjate cuidar. Déjate cuidar.
No, yo soy la cabrita autónoma. Pues muy difícil cuidar a la cabrita autónoma. No, yo soy una oveja que necesita cuidado, que levanto la mano, que digo, ayuda, que respondo, que me preguntan, ¿cómo estás? Y yo digo, pues ya que me preguntas, quisiera contarte, tengo este tema en el trabajo, me gustaría que me ayudaras a orar, que el Señor me guíe. Aquí hay una ovejita que tiene abierto el corazón para ser cuidada. Pues aprovechemos y hagámoslo. No, a mí déjenme ir a las reuniones, me gusta ya cantar, me gusta recibir la enseñanza, pero conmigo no se metan. Bueno, pues no eres parte del rebaño. No has tomado tu lugar como una ovejita en la grey del Señor. Dios estableció a los ancianos, a los obispos, con esa responsabilidad. Adicional a dedicarse en la oración y en la palabra, una de las cosas en las que debe ubicarse el obispado de una iglesia es en el cuidado de las ovejas, no de ellos, del Señor. Y a la ovejita se le dice, obedece a tus pastores, porque ellos cuidan de ti como quienes han de dar cuenta. No es un asunto de si van o no a dar cuenta, sino del corazón con el que deben cuidarte. Y a ti, sujétate, asimila. La palabra que usa el Nuevo Testamento, la Reina Valera 60, es obedece. Obedece a tus pastores. Si el Señor guía al liderazgo para decirte, mira, ¿sabes qué? Involúcrate en esto, métete a estudiar esto, haz este curso. No, eso no es conmigo, no, eso no es para mí. Eso donde dice la Biblia que hay que ver fundamentos uno. No. A ver, ¿tú eres ovejita o no lo eres? ¿Tienes el corazón para ser pastoreado? Déjate ser pastoreado. Abre tu corazón, disponte. Siempre que veas que la iglesia en la que estás es legítima y que el liderazgo que está, Dios lo puso ahí y que tiene las virtudes que la Escritura enseña que debe tener en su integridad, en su forma de vivir, en su ejemplo, en la sujeción de sus hijos, tú obedece a tus pastores. Y cuarto, cuerpo. Ser parte del cuerpo implica servir. La Biblia enseña que en el cuerpo hay muchos miembros y cada uno tiene algo muy especial que se llama actividad propia. La actividad propia significa que hay una función. El cuerpo humano, que a mí me parece maravilloso. Si hay algo que a mí me descresta de ver la creación, es una palabra que de hecho creo que es la que ha hecho que cosas como la saga de Star Wars o la misma de Marvel tengan éxito, y es diseño. Si hay algo que a mí me descresta cuando yo veo la creación, es diseño. El diseño de Dios no puede ser resultado sino de una mente maestra impresionante, infinita, que haya diseñado todo lo que funciona en el cuerpo humano y cómo el cuerpo funciona con el entorno y cómo hay interacciones y todo, en todo sentido, la energía, la materia, el tiempo, todo tiene diseño. Me parece maravilloso. Yo me atrevo a decir que Star Wars no sería tan famoso si no hubiera tan buen diseño en los cascos, en las naves, en los personajes. Eso con mal diseño. Yo soy de los que cree que lo que hace a Spider-Man tan especial es el traje que le diseñaron, no el concepto de sus poderes, que también está interesante y podemos discutir si usted quiere. De hecho, quiero avisarle, usted puede discutir con el predicador todo lo que quiera, llámelo, háblele, pero no vaya a comer y discute con él, pero sin tenerlo a él, y usted gana la discusión. Eso usted se pierde la bendición. Hablando de diseño, el mayor diseñador, nuestro Dios precioso, diseñó el cuerpo, y cada cosa en el cuerpo tiene una función. Así la hayan descubierto los científicos o no. De hecho, hoy la misma medicina funciona basada en teorías y no necesariamente todas son ciertas. ¿Será que saben realmente para qué es la hemoglobina, por ejemplo? No lo sabemos. Tienen algunos indicios, pero cada cosa en el cuerpo tiene una función. Y Pablo lo asemeja a nosotros, el pueblo de Dios, los verdaderos. Cada uno de nosotros, según la actividad propia de cada miembro,
puede ministrar a los demás, puede aportar, puede servir. Por eso no puedo decir que no necesito de mis hermanos, y tampoco puedo decir que mis hermanos no necesiten de mí. Por supuesto que somos prescindibles, indispensables, solo es el Señor, pero necesarios, útiles somos cada uno de nosotros. Tú eres parte del cuerpo si estás activo, sirviendo, si estás aportando a otros. Y el que sirve no solo aporta, crece, madura. 2022, un año para permanecer. Número 1, permanece con nosotros. Permanece en la iglesia del Señor. ¿Cómo nos va? ¿Vamos bien? ¿Vamos ahí? Alguien puede decir, sí, yo quiero permanecer, Señor. Si tu palabra me lleva a permanecer, yo quiero hacerlo. Quiero ser parte de la iglesia. No solo por estar en una lista o ir a una reunión, no, pues yo quiero tener las relaciones. Yo quiero tener el corazón para invocarte y unirlo a mis hermanos. Quiero tener la disposición de ser cuidado. Quiero estar activo, sirviendo y aportando, Señor. Verso 20, pero vosotros tenéis la unción del Santo. Aquí Juan está hablando de un concepto muy importante, muy interesante, que de hecho no se menciona de la misma manera en otros pasajes tan loco. Nosotros tenemos una cosa que se llama la unción del Santo. En la escritura Reina Valera, santo ahí sale con S mayúscula. Y dice, y conocéis todas las cosas. Otras traducciones lo llevan a decir, y conocen la verdad. Hay algo que debemos entender, y es que por ser hijos legítimos de Dios, tenemos una dotación. Y dentro de esa dotación, el apóstol Juan hace énfasis en esto. Tú y yo, si somos hijos legítimos, tenemos la unción del Santo. Uy, no, pero Juan, ¿qué pasó? ¿Se puso a hablar usted de unción? ¿En qué se metió? No, yo estoy leyendo lo que dice la escritura. Unción es un acto mediante el cual se materializa la elección de Dios sobre sus siervos. La unción, el ungimiento, era un acto mediante el que se cogía aceite y se jugaba en aceite a una persona, se le echaba aceite a una persona, y ese aceite que caía, que se llamaba un ungimiento, era una expresión física de algo que había sucedido o estaba sucediendo en el cielo sobre esa persona. La unción que hacía el profeta sobre aquel que había sido elegido era una forma de mostrar, de sellar, de simbolizar y materializar el que Dios había escogido a esa persona para algo en particular. Y el que Dios lo hubiera escogido significaba que Dios iba a respaldarlo. Aquí para nosotros hay una unción particular, es la unción de Cristo, que de manera no simbólica, de manera real, fue derramado sobre nosotros, el Espíritu Santo de Dios. Si tú eres hijo legítimo, has sido impregnado del Espíritu Santo de Dios, y en ti está la unción del Santo, y como Jesús había profetizado, el Espíritu los llevará a la verdad. Aquí Juan lo reitera, dice, y conocen todas las cosas. Así que este cuento de ser parte, que no es un cuento, es una historia maravillosa, no es un asunto de conductivismo, de portarme de una manera, es un asunto de esencia sobrenatural, que el Señor de señores hizo cumplir en nosotros, enviando su Espíritu, derramándolo en nosotros. Usted ya puede ahorita salir, ir no sé a donde quiera y chicanear diciendo, yo tengo la unción del Santo y conozco la verdad. Y sigue diciendo, no os he escrito como si ignoraseis la verdad. Y así estoy yo esta mañana. No les hablo como si ustedes ignoraran lo que estoy diciendo. Yo estoy seguro que la gran mayoría de ustedes entiende y conoce la gran mayoría de lo que yo he dicho esta mañana. Pero la vida cristiana no se trata de entender y conocer, se trata de vivir, de creer y caminar entonces. Pero entonces dice Juan,
sino porque la conocéis. Yo no les escribo porque ustedes ignoren esto. Yo no les hablo porque ustedes ignoren esto, sino porque lo conocen. Es que lo estoy hablando. Y porque ninguna mentira procede de la verdad. Aquí el apóstol Juan está haciendo referencia a Cristo. Y está haciendo referencia a Cristo como el fundamento de nuestra vida y de toda la verdad, y sobre el cual no puede establecerse mentira, y del cual no proviene ningún engaño, ninguna mentira. Nosotros que tenemos la unción del Santo, permaneciendo en Jesús, vivimos en la verdad. Y nada debería interferir o adulterar ese caminar. ¿Quién es el mentiroso? Alguien podría decir, pues el que dice mentiras. Aquí lo define distinto: el que niega que Jesús es el Cristo, porque Jesús es la verdad. La mentira es lo opuesto a la verdad. Si Jesús es la verdad, el mentiroso es el que niega a Jesús. Negar que Jesús es el Cristo. Jesús es el nombre propio con el que nombraron a Jesús. Valga la redundancia, qué explicación más maravillosa. Cristo significa el ungido de Jehová. De nuevo el concepto de la unción, o sea, el Mesías. Casi todo el mundo reconoce que Jesús existió como personaje histórico. Eso no sirve de nada a menos que reconozcas que es el Cristo. De hecho, este acto de fe es el que trae victoria y vida al ser humano. No, yo creo en Jesús, un hombre, un sabio, no. La pregunta es si crees que Jesús es el Mesías, el ungido de Dios, aquel sobre el que reposó la elección de Dios para venir a salvarnos, el Cristo, el único. El que niega eso, ese es el mentiroso. Y nosotros que estamos en la verdad, vivimos en esa verdad y no tenemos por qué ir en contra, no podemos ir en contra de esa que es la verdad maravillosa y eterna que se nos ha revelado. Este es anticristo. Cualquiera que niegue que Jesús es el Cristo es anticristo. Y no solo está negando al Hijo, sino al Padre. Todo el que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. No hay forma de decir yo tengo al Padre, pero Jesús no. No hay forma de decir mi Dios es el Dios de Abraham, pero Jesús no. Si niegas al Hijo, niegas al Padre. El que confiesa al Hijo también tiene al Padre. Y nosotros que somos de la verdad hemos confesado al Hijo. Y por eso no solo tenemos al Hijo, sino al Padre, porque Él y el Padre uno son. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Aquí el apóstol Juan está en una inspirada máxima. Y está entrelazando conceptos eternos maravillosos. Está diciendo, vea, si lo que tú escuchaste desde el principio permanece en ti, tú estás permaneciendo en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que hemos recibido, la vida eterna. ¿Cuál vida eterna? La de conocer y permanecer en Dios. La de conocerle a Él como Jesús lo había hablado y lo había enseñado. Aquí aparece el segundo desafío para este año. Permanece en la palabra implantada, no adulterada, que oíste desde el principio. Algunos vienen a la fe y después se van en pos de la gente. Después se van en pos de las filosofías. Después se van en pos de las corrientes o de las sectas. Y no estoy hablando de algo fuera de lo que se entiende como la iglesia cristiana. Estoy hablando de dejar de vivir en función de la palabra implantada. Qué bendición que haya maestros, qué bendición que haya institutos, qué bendición que haya radio, televisión, cine y medios de comunicación en donde se enseñe la palabra de Dios. Pero ten cuidado del alimento hiperprocesado. A mi esposa le gusta este cuento.
le gusta el cuento de cómo la realidad de lo que ha pasado con los alimentos en la actualidad. Y creo que muchos han escuchado eso de hoy, por ejemplo, resultó una nueva enfermedad muy reciente. Hay gente que es alérgica al gluten. Y el gluten está en todo lado. Y uno dice, pero ¿cómo así que alérgicos al gluten si el gluten está en todo lado? Y parece que el problema no es el gluten, el problema no es lo natural, el problema es lo que ha tenido que hacer la industria de la agricultura para que esos cultivos funcionen, y han tenido que meterle una cantidad de procesos y de químicos que han hecho que ahora sea intolerable para los seres humanos. El diseño perfecto de Dios fue alterado por el ser humano. Bueno, toda la civilización que conocemos hoy es resultado del ensayo y el error. Todo. Yo estudié ingeniería civil, saben que es la mamá de las ingenierías. Y el estudio de la ingeniería civil nos lleva a entender cómo todo terminó siendo ensayo y error. ¿Saben cómo se afirma o cómo se actualiza una norma de construcción antisísmica, antiterremotos? Cuando hay un terremoto y se caen las casas, van los sabios a mirar por qué se cayeron. Ay, esto parece que lo hacemos mal. Ahora, a partir de ahora, entonces, un nuevo reglamento. Ensayo y error. No sé si les pasó a ustedes. A mí me pasó, los primeros pitillos con los que yo tomaba eran de cartón y de cera. Eran los primeros. Después evolucionamos al plástico. Y ahora nos dimos cuenta que era un error. Y estamos volviendo al cartón y la cera. Ensayo y error. Ensayo y error. Yo intento lo que a mí se me ocurre y después me doy cuenta que no está bien, entonces ensayo y error. Por eso salen unas etiquetas grandísimas cuando tú compras un producto nuevo, porque dice cuidado con esto, con esto, con esto. Lo más probable es que un niño se ahogó con eso y después lo demandaron, y después entonces sacaron una etiqueta diciendo cuidado que usted se puede ahogar con esto. Y toda la civilización actual, todo lo que está funcionando hoy es resultado de intentar darnos cuenta que por ahí no era y volver a corregir. Pero para nosotros hay una palabra no adulterada, la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, que hemos recibido y por el cual hemos nacido de nuevo y que debe permanecer en nosotros. No permitas que haya hiperprocesamiento sobre eso, que sea para ti lo mismo que escuchaste cuando el Señor te llamó a su reino. No dejes que se vayan tus oídos en pos de los que hablan bonito, sino afirma tu corazón en la palabra implantada, en la palabra que habéis oído desde el principio. Si permanece, permanecerás en el Padre y en el Hijo. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Qué tratado maravilloso del apóstol Juan. Pero la unción que vosotros recibisteis de él, amén. ¿Hay alguien aquí con la unción del Santo? La unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Qué interesante. Yo no puedo decir, Señor, es que como yo no sé, me tocó ir a meterme a ese sitio y allá me enseñaron todas estas cosas y me enloquecí. Terminé adulterando la palabra implantada, la palabra original. No. Estás mal, mi hermano. Porque no tienes necesidad de que nadie te enseñe. La unción del Santo que permanece en ti te lleva a la verdad y te enseña todas las cosas. Por supuesto que es útil que haya maestros, es útil aprender, es útil escuchar, pero examinándolo todo. No, como aquí el libro dice que lo escribió tal persona, listo, yo le creo. No. La verdad es Cristo. El que lo niega es mentiroso. La verdad implantada es aquella en la que tienes que permanecer, por la que naciste de nuevo. El Espíritu Santo te enseña. Él te ha de enseñar. ¿Estás cambiando tu doctrina? Que sea el Espíritu Santo. Porque no creo que esté mal cambiar la doctrina. Si yo estoy seguro que todos tenemos errores en la cabeza, convicciones que están embolatadas, pero que no la cambiemos por el Wikipedia, por favor. No es que hay tantos que ahora están siguiendo a este predicador y este predicador dice esta cosa que no es como yo pensaba, pero me parece interesante, y como este le pusieron like, entonces yo ahora creo eso. No. La unción del Santo te guió a eso.
El Espíritu Santo te habló y te dijo, así son las cosas. Yo le pido al Señor que nos permita ser una iglesia que depende de Él. Y que si algo creemos es porque su palabra no adulterada nos lo enseña. No porque nos lo explicaron por allá y más o menos quedamos entendidos. No podemos explicarlo, pero más o menos creemos. Y si alguien nos pregunta, decimos, no, pues vaya y mire a este predicador. ¿Será eso una convicción? ¿Será eso realmente algo que tú estás atesorando en tu corazón? ¿O te volviste partidario de personas, de discursos, de líneas doctrinales o de tendencias? Yo quiero permanecer en la palabra original, el evangelio que me trajo a la vida, y depender del Espíritu Santo y que Él me enseñe aún lo que no entiendo. Me dieron unas ganas de ir al comentario cuando leí la unción del Santo, pero dije, no, Señor, yo estoy contigo. Y no estoy diciendo que esté mal, porque puedo escuchar y examinar todo, pero la enseñanza debe venir del cielo, de su Espíritu a mi vida. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. El tercero, y creería que el punto central de la enseñanza de hoy, de la invitación de hoy, es permanecer en Jesús. Según yo entiendo de lo que Juan escribe, pareciera que es algo que nosotros podemos hacer o no hacer. No es que, Señor, yo ya nací de nuevo, entonces pues listo. No, pareciera que hay un estado en el que tú y yo hemos sido llamados a vivir como hijos de Dios, que es permaneciendo en Jesús. ¿Cómo así? ¿Puedo ser cristiano, salvo y no permanecer en Jesús? Es lo que yo entiendo que la Biblia dice. Pero soy salvo, sí, por supuesto. Pero ¿qué tipo de vida estás viviendo? ¿Qué fruto estás dando? ¿Qué resultados hay? Hay gente que salva, pero así como por fuego. Y no dan fruto, no bendicen, no trascienden, porque no permanecen. Pero se van a condenar. No. El sello, la unción permanece porque viene de arriba a la tierra. Pero el que no permanece, no vive lo que Dios ha preparado para que vivamos. Y por eso la invitación es a permanecer en Jesús. De nuevo, como decíamos al inicio, si no estás ahí, móntate primero en el bus. Ven al lugar donde todo es hecho nuevo, donde las cosas viejas pasan y eres nueva criatura, que es Jesús. Y ocúpate de quedarte ahí. Eso me obliga a irme al Evangelio de Juan, capítulo 15, por supuesto. Pero ten presente esto, permanecer en Jesús es algo que tú puedes o puedes no hacer. De hecho, en la carta dice, para que cuando venga no tengas que decir, ¡ay! Me cogió mal parqueado. Y está el resto de los hermanos diciendo, el Señor Jesús llegó, voy a adorarle, diciendo, uy, que no me vea porque me pilló aquí. Señor, ¿cómo se te ocurre venir cuando yo estoy justo aquí en el bar? ¿Cómo se te ocurrió? Tú sabes que yo mañana iba a volver a mi casa, a mi hogar. Yo había abandonado a mi familia, pero mañana iba a volver. Si hubieras vuelto pasado mañana, Señor. Permanece en Él. No es, voy a hacer tiempo y en algún momento vuelvo, Señor. No. Permanece, porque estás advertido para que cuando vuelva no tengas que avergonzarte. Si algo te avergüenza hoy, si el Señor viniera hoy y te cogieran algo vergonzoso, no esperes a mañana para arrepentirte. Móntate en el bus y permanece. Yo soy la vid, dice el Señor, y mi Padre es el labrador. Toda rama o todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Mas todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. El fruto es una evidencia de que estoy permaneciendo. Si hay fruto, el Señor sigue ubicándome. Puede que me incomode para limpiarme, pero lo que está haciendo es podándome para que yo dé más fruto. El que no da fruto no está permaneciendo y puede llegar a ser desechado.
ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Así que a los que le estaba hablando, a sus discípulos, ellos ya estaban permaneciendo en Jesús y habían sido limpiados por las palabras de Jesús. Pero les dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si yo arranco la rama se marchita, se muere. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Si tu vida no está dando fruto en el Señor, aquí está la respuesta de lo que está pasando. No estás en Él. No, pero yo hice la oración hace 7 años. Yo tengo la fecha y todo. Amén, gloria a Dios, nos veremos en el cielo. Pero mientras, ¿por qué no te montas en el bus y permaneces en Jesús? ¿Por qué no caminas en Él? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. ¿Qué es permanecer en Jesús? Es que mi vida esté fundamentada en Él. Mi vida es en esencia lo que soy, lo que hago y lo que conozco. Mi vida en esencia está definida por eso: lo que soy, mi identidad; lo que hago, mi actividad; y lo que conozco es el origen de mi cambio, de mi transformación y de mi crecimiento. Permanecer en Jesús tiene que ver con que la identidad que tienes en Él sea una identidad en la que tú perseveres. Tú te ves al espejo y tú ves un hijo de Dios, una persona perdonada, una persona salva. No se te olvida creyendo, no, yo lo que soy es esto o aquello. No, tú entiendes que eres en Jesús. Y entonces eres como Él te ha llamado a ser. Lo que haces está fundamentado en Él. Todo lo que haces lo haces de corazón para el Señor, lo haces en el nombre de Jesús. Todo. Y lo que conoces es a Él y sus palabras. Y si permaneces en eso, ¿qué va a pasar? Vas a dar fruto. Vas a dar mucho fruto y tu fruto va a permanecer. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Cuarta invitación: permanece en las Escrituras. 2022 es un año para leer, para memorizar, para estudiar, para invertir, para escudriñar, para meditar y para aplicar la preciosa palabra de Dios. Si su palabra permanece en ti y tú permaneces en Él, llegas a un punto en que estás tan sincronizado con el cielo que pides algo y sucede. Que pides algo y se hace. ¿Por qué? Porque estás en sintonía con el Todopoderoso. Estás permaneciendo con el Todopoderoso. Josué no consultó a ver si el sol podía pararse o no. Nunca había pasado en la historia, pero estaba permaneciendo en Dios. Y en tal nivel de sintonía con el cielo que para acabar la guerra dijo al sol: quédate quietico. Y siguió y acabó a sus enemigos. ¿Por qué el sol se detuvo? Por el poder de Dios, ¿de acuerdo? ¿Por qué se detuvo al Josué decir eso? Por la alineación. No porque le resultó, no por la suerte, o no porque Dios dijo, ay, pues hagámosle caso. No, no, no. Porque Josué estaba alineado. En otras palabras, Josué pidió lo que Dios quería que él pidiera. Había tal nivel de alineación con las cosas, la empresa, el proyecto de Dios, que Josué salió con esta locura de decirle al sol: quieto ahí. Y el sol se detuvo. Si permanezco en ustedes, dijo Jesús, y mis palabras, pidan todo lo que quieran y será hecho. En esto es glorificado mi Padre, que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Y entramos al final de esta reflexión del día de hoy: permanecer en mi amor. 5 cosas para permanecer en este año. Permanece con nosotros. Permanece con la iglesia. Permanece en la palabra implantada, en el evangelio puro, no adulterado. Permanece en Jesús. Todo lo que eres, todo lo que haces, todo lo que sientes, todo lo que piensas, todo tu corazón,
móntese en el bus del Señor y quédese ahí. Permanece en las Escrituras y las enseñanzas del Señor, obedeciendo, aprendiendo, creciendo. Permanece en el amor del Señor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. La forma de permanecer en el amor de Dios es hacer lo que Él nos llama a hacer. Y cierra diciendo, bueno, no cierra, Él sigue hablando, pero hasta aquí voy a leer hasta el 12, dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Me encanta la idea de pensar en aquellos hombres indoctos, impíos, indignos, siendo amados por el Maestro, siendo llamados por el Maestro, siendo rescatados por el Maestro, y ellos haber visto cómo Él les había valorado, les había establecido, les había cuidado. Y en la figura de ese ejemplo directo de ellos, estar viendo cómo el Maestro les había cambiado la vida y no les había ignorado ni desechado, sino les había amado. Recibir esta instrucción: así como yo los amé a ustedes, ámense unos a otros. Que este sea también un año para amar a nuestros hermanos y nuestros semejantes como el Señor nos amó a nosotros, tal cual como eso, y permaneciendo en Él, que Él sea glorificado y traiga fruto.